Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están ingresando a Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias al Señor nos permite nuevamente un día más de vida, de salud, de grandes bendiciones espirituales para sus hijos y sus hijas, para el mundo entero. Vamos a estar comenzando, voy a colocar un himno acá. Después del himno vamos a hacer una oración para que sigamos estudiando este tema de la semana que transformó el mundo. Estamos hablando de Jesucristo, de los eventos que Jesucristo hizo, desde el capítulo 21 de Mateo hasta el capítulo 27, donde habla acerca de la crucifixión. Estamos hablando acerca de varios eventos, de cuando Jesús entró a Jerusalén. Hemos hablado también acerca de los fariseos, de los escribas, cuando Jesucristo les está predicando, cuando Jesucristo purifica el templo. Vamos a seguir hablando acerca del capítulo 23, de los versículos 24 en adelante, para que sigamos mirando lo que Jesucristo les enseña a los fariseos y escribas, lo que Jesucristo también nos enseña a nosotros como cristianos y cristianas, también hablando de las bendiciones que nos ha dado para que las administremos bien, y sobre todo para que igualmente nos evaluemos, porque nos está haciendo una evaluación. Entonces vamos a dejar un himno, vamos a orar y vamos a continuar con el estudio. Nuevamente, bienvenidos para todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un abrazo fraternal de este siervo, un ósculo santo, un apretón de manos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño, de acá, predicador de la Iglesia de Cristo acá en Colombia, Medellín, Antioquia, evangelista también. Bendiciones, bienvenidos, y voy a poner el himno y después vamos a orar. Canto número 52. ¿Deberá Jesús la cruz llevar? Deberá Jesús la cruz llevar, y el hombre en cambio no, cada cual su cruz tendrá. A mí llevo yo, y sobre el cristalino mar gozoso la echaré. A sus heridos pies, y allí su nombre ensalzaré. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de tener vida espiritual, de tener vida física, salud. Gracias por las bendiciones materiales, las bendiciones espirituales en Cristo, por permitirnos adorar, estudiar su palabra, poder visitar a los hermanos, poder reunirnos con su iglesia en el día de ayer. Muchas gracias. Gracias por tantas bendiciones que nos ofrece. Gracias Dios por la fuerza, por la sabiduría. Gracias Dios por la fortaleza, los frutos del Espíritu Santo, por aumentarnos la fe. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, por las actividades que nos ha permitido hacer durante este día, actividades seculares, en el hogar, en el trabajo, donde hayamos estado, donde nos permita ir, donde nos permita compartir con hermanos, hermanas, seres queridos, con nuestros vecinos. Gracias porque nos permite Dios ser testimonio en cualquier parte que estemos, nos permite predicar el Evangelio donde quiera que estemos. Queremos pedirle dirección para este estudio, para que nos dirija, para que nos instruya, para que a través de la palabra sigamos aprendiendo, sigamos mirando esos eventos de la vida humana de su Hijo Cristo acá en la tierra, cuando Él estuvo acá, antes de ser crucificado, porque Él está mostrando, no solamente cuando se habla de que usted nos ha amado, sino que demuestra ese amor, pues también está
allí Dios Jesucristo hablándole a los hombres allí, hablando del reino, hablándoles de la oportunidad que él tenían o tenían esas personas de la salvación, pero que estas personas pues estaban haciendo otras cosas diferentes. Queremos pedirle que nos guíe para que igualmente, así como Jesucristo está predicándoles a ellos, les está exhortando, nosotros también seamos exhortados, seamos animados, redarguidos, para que perseveremos en su palabra y para que no nos salgamos del lineamiento, del molde de su palabra, del molde de lo que usted nos ha dejado para seguir perseverando. Gracias por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los ancianos, por su iglesia en todo el mundo, por mis hermanas, las maestras de niños, de damas, por los predicadores, los ancianos, los diáconos, los evangelistas, por los que da oportunidad de que ministremos en su iglesia, trabajar en la iglesia, trabajar en el evangelismo. Bendíganos, diríjanos en este estudio, y en su Hijo Cristo en el cual oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, amigos y amigas, qué bueno es poder nuevamente entrar a Mensaje de Amor para Salvación para poder predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Estamos predicando el tema de la semana que transformó el mundo. Y hemos visto varios eventos interesantes. Vamos a estar mirando en esta tarde, en este tiempo que el Señor nos permite, acerca de este tema de los fariseos y los escribas. Jesucristo entonces está evaluando, está allí haciéndoles un análisis a estos escribas y a estos fariseos, y parece que están siendo reprobados. Parece que inclusive Jesucristo les está diciendo de que estos hombres predicaban, de que estos hombres ponían muchas cargas, de que estos hombres les gustaba entonces siempre estar liderando con la palabra de ellos mismos ante otras personas, de que ellos fueran inclusive los guías, de que ellos fueran como los horizontes, de que ellos fueran como la visión para otras personas, pero que estaban haciendo mal su trabajo, pero que inclusive ellos mismos no están practicando lo que están diciendo. Jesucristo los llama hipócritas, y es una palabra que utiliza mucho. Guías ciegos, necios. Vamos a estar mirando el versículo 24 en adelante, donde dice, recuerde, Mateo capítulo 23, estamos en Mateo 23, versículo 24 en adelante. Vamos a ir a Mateo 23, usted puede tener la Biblia ahí, compartirla con otro hermano, con otra hermana, o con un amigo o amiga también. Mateo capítulo 23, versículo 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí estamos hablando acerca de lo que era el diezmo, lo que ellos hacían con el diezmo. Estas personas, hablando como de esos puntos hablamos de varias plantas allí. Cuando se nos habla, por ejemplo, el eneldo, que era una hierba aromática con un sabor fuerte, el comino, que era una planta parecida al hinojo, que eran todas hierbas del jardín de un valor mínimo y muestras de la rigidez de los fariseos. Eran mandados dar el diezmo del incremento de todas sus semillas. Jesús no condenó el dar el diezmo de estos, pero condenó su espíritu escrupuloso en dar el diezmo de todas estas cosas pequeñas y dejar sin hacer o pasar por alto los asuntos más de peso, más importantes, como la justicia, la misericordia y la fe. Estos hombres están haciendo cosas muy diferentes a lo que Cristo verdaderamente había inclusive dicho, o inclusive a lo que Jesús había dicho cuando era parte de lo que era el diezmo. Debía hacerse misericordia, debía hacerse como dice el versículo 23. Dice, pero dejáis lo más importante de la ley. ¿La ley cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces por eso lo llaman en el versículo 24 guías ciegos. Versículo 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo está inclusive hablándoles a estos hombres, fariseos, escribas, y les está diciendo hipócritas, les está diciendo no solamente a los fariseos, sino también a los escribas, a los que escribían la ley, cuando era dicha por los profetas o cuando era dicha, para que se escribiese. Dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Me acuerdo yo cuando el mismo
Jesucristo. Vamos a mirar en otro texto más interesante también. Quiero que vayamos allí al libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos. Pronto ahorita vamos a tocar el texto, pero quiero leerlo. Vayamos allá a Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 vamos a leer algo bien interesante que Jesucristo les dice a estos hombres. Porque para estos hombres era más importante que las cosas exteriores, como el limpiarse las manos, como el lavarse las manos, como cosas así, pero Jesucristo inclusive les va a explicar algo bien interesante. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, vamos a mirar desde el versículo 18. Dice, Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios de todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque decía él, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a mirar versículos anteriores. Vamos a mirar el capítulo 7. Vamos a mirar lo que dice el versículo. Vamos a mirar el versículo 1. Dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban por no lavarse las manos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían estas personas. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo: Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué era más importante para Jesucristo? ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿La suciedad exterior o la suciedad interior? Pero Jesucristo está hablando acá en el versículo, volvamos a Mateo capítulo 23, versículo donde dice el versículo 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Miren lo que dice allí Jesucristo. El quinto ay es pronunciado sobre la hipocresía moral, en que los hombres muestran una fachada buena de conducta, mientras que en secreto practican la maldad más abominable. Dos formas de tal hipocresía son mencionadas aquí por Jesús. Son las deshonestidades comerciales secretas y disipaciones secretas. Al describir esta práctica, Jesús dijo: Porque limpiad lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de injusticia. Sus vasos para la comida y la bebida son usados para poner en vigor la lección moral. Limpiaban sus vasos para la comida y la bebida, pero no se limpiaban ellos mismos. Eran como los que limpiaban lo de afuera de la copa o lo del plato, mientras que dejaban la parte de donde tomaban su comida sucia y del mal perecer. Aparecían bien delante de sus paisanos y los engañaban en cuanto a su carácter verdadero. Están llenos de rapiña y de injusticia. La figura realizada, ellos, los platos, están llenos de rapiña y de injusticia que los fariseos, sin escrúpulo, se tragaron. Rapiña es el hecho de quitar la propiedad o los derechos de los otros. Injusticia, aquí puede traducirse en excesos, que es gula de toda mal excesiva. Se iban al extremo en todas sus prácticas de maldad y al mismo tiempo, como vasos limpiados por fuera, estaban llenos de maldad
y de pecado. Entonces, ¿cuál era el punto acá? Dice Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Ellos querían solamente de que los vieran, por ejemplo. Recuerde que en los versículos anteriores hablamos, por ejemplo, que ellos, sus filaterías y, por ejemplo, también dice en el versículo, donde, miren lo que dice el versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Ellos solamente querían era que le vieran en la parte exterior, como personas de que están enseñando la parte de las leyes, que están siendo unos líderes, que por la boca de lo que ellos están diciendo, entonces las personas le siguiesen, de que inclusive estaban haciendo prosélitos, estaban yendo por mar, por tierra, haciendo prosélitos, estaban inclusive haciendo de que los gentiles se volvieran a ellos también, se volvieran judíos también, en la forma que ellos están enseñando, pero todo lo que ellos quieren mostrar siempre es lo exterior. Y Jesucristo está diciendo, ¿y qué hay de lo interior? Entonces lo más interesante acá es que Jesucristo ya, recuerden cuando hablamos ya, el apóstol Pablo habla ya en Romanos, cuando habla por ejemplo de la circuncisión e incircuncisión, ya el apóstol Pablo dice que ya no es importante la circuncisión en la parte carnal, sino la circuncisión en lo espiritual, en la parte interna, que es la del corazón. Eso lo explica el apóstol Pablo. Pero entonces acá Jesucristo está hablando acerca de eso, la parte interna, porque estos hombres, como judíos, como líderes, como intérpretes de la ley, ellos están hablando como hombres muy sabios, como hombres inclusive que son muy grandes, como que el pueblo los está mirando a ellos, porque recuerden de que el pueblo judío, los fariseos son el pueblo escogido por Dios, entonces ellos son el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, y las personas los están mirando a ellos como un referente muy grande, como la iglesia, como el pueblo de Dios, como el especial tesoro de Dios, porque eso es lo que dijo Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Y la gente los miraba como ese referente, pero entonces estos hombres están manejando mal la administración de parte de Dios, no están liderando, no están enseñando bien lo que Dios decía en cuanto al testimonio, solamente están arraigados en la ley, poniendo cargas que ellos ni siquiera podían llevar con los dedos, solamente mostrándose, por lo que ellos inclusive, como decíamos antes, así como cuando las personas quieren mostrarse muy santas por lo que hacen, como hablábamos en un ejemplo, por ejemplo los mismos, los que son sacerdotes, que tienen una especial ropa, o por ejemplo los que van a las iglesias, siempre la persona está viendo que aquella persona que es el que tiene el cachaco, la corbata, es esa persona que es el más santo, esa persona que es inclusive el que más tiene, por ejemplo, el carro, el que tiene, por ejemplo, una argolla, el que tiene la mejor ropa, esa es la persona que es como más santa, o inclusive ese es considerado como el pastor, o como el dirigente, o como el líder. Bueno, estas personas igualmente están mostrando eso en lo exterior, pero en lo interior, ¿qué? Siempre lo he dicho, Jesucristo conocía y conoce el corazón de todos los hombres y mujeres. Para este tiempo, Él conocía ese corazón de estas personas y les llama hipócritas, porque por dentro están podridos, por dentro no tienen limpieza. Ellos inclusive es muy arraigados, inclusive en la parte del lavado. Entonces ellos iban y lavaban esos platos, lavaban inclusive allí los vasos, lavaban todas estas cosas. Para inclusive leemos allá en Marcos, ¿cierto? En capítulo 7, donde decían de que ellos, si no se lavaban las manos, pues no comían, o que inclusive si no lavaban sus jarros, no comían, por la tradición que ellos tenían de los ancianos, o por lo que les habían enseñado los ancianos. Pero para ellos era más importante esto que, por ejemplo, ayudar al prójimo. Para ellos era más importante esta parte exterior, que la parte inclusive del interior, de lo que ellos necesitaban cambiar, del testimonio, por ejemplo, porque no están mostrando el testimonio. Dice el versículo: por dentro está lleno de robo y de injusticia. Estaban robando. Recuerde que estamos hablando de que a las viudas, inclusive a los hijos de las viudas, están robando, son
están llenos de injusticia. Y es el versículo 26, fariseos ciegos, mire, les está llamando ciegos cuando inclusive ellos pensaban de que estaban guiando a las personas, que como pueblo referente, o entonces los que están mirando a ellos o los que están haciendo lo que ellos les dicen, o entonces son personas que están siendo guiadas a la salvación. Pero Jesucristo les está diciendo, ojo, que son fariseos ciegos. La clase pasada decíamos de que uno se puede convertir en un dirigente, en un guía, pero lo más importante es saber si uno es un guía ciego o es un guía que está guiando como el Señor nos dice, que guiemos a las personas hacia la salvación, que guiemos a las personas inclusive hacia el cielo, nosotros mismos. Estos hombres eran guías ciegos. Hay que recordar, como líderes, como cristianos, como predicadores, ¿estamos siendo guías ciegos? Recuerde que el mismo Jesucristo dijo que guía ciego no era por lo que estaba enseñando, sino por lo que estaban haciendo. Recuerde eso, nosotros podemos convertirnos en personas muy conocedoras de la Biblia, en personas muy conocedoras de la teología, de la filosofía, del conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero por nuestros actos, por nuestros frutos, dice Cristo, nos conocerán. Por los actos llamaron a los discípulos en Antioquía cristianos por primera vez en Hechos 11:26. A nosotros, ¿cómo nos llaman? ¿A usted cómo le llaman? ¿A mí cómo me llaman? ¿Cristiano, cristiana? ¿O es diferente? Recuerde eso. Un buen líder, un buen guía. Es importante tener esa visión, es importante tener una luz, esa luz que habla Cristo. Él está guiando allí y les está diciendo a estos hombres que son fariseos ciegos. Entonces es importante lo que Cristo está haciendo allí. Entonces nuevamente Jesús los llama fariseos ciegos y le manda que limpien primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera quede limpio o sea limpio. Si uno primeramente limpia el corazón, entonces toda la vida pronto será pura y pía, limpia. El corazón tiene en él los brotes de la vida. Hay un texto muy interesante que cuando uno puede leerlo, le enseña a uno mucho. En el libro de los Proverbios, Salomón escribió algo muy interesante. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Quiero que lo leamos. Muchos hermanos y hermanas conocen el versículo, pero los que no lo conocen, quiero que lo conozcan. Y vamos a ir a leerlo. A veces lo citamos de memoria, a veces hacemos muchos estudios de él, pero es importante lo que nos habla. Recuerde que Cristo dijo que dentro del corazón salen, le dijo a los judíos allí y pues acá también lo va a decir, porque él se lo dice ahí en este capítulo 23. Del corazón salen los hurtos, los robos, las fornicaciones, los adulterios. Dice Jesucristo que eso dentro del corazón sale y es lo que hace daño a uno mismo, a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a mirar Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice de la siguiente manera. Proverbios 4, 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuánto se esfuerza una persona para guardar algo? Por ejemplo, ¿cuánto se esfuerza una persona para el cuidado de la familia? Porque su familia no quiere que pase hambre, porque su familia no quiere, por ejemplo, que sus hijos entonces que no tengan una buena salud, que no tengan, por ejemplo, una buena alimentación, que tengan inclusive hasta una buena educación. ¿Cuántas personas cuando tienen su familia no quieren que pasen por malas cosas? Y trabajan y miran la forma para que esté bien la familia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando hablamos de algo, de un bien material, por ejemplo, si es una casa, si es un carro, si es inclusive digámosle algo sencillo, una camisa. ¿Cuántas personas inclusive valoran personas que están en la calle, personas que no tienen ropa? ¿Cuántas personas valoran que le regalen una camisa para cubrir inclusive su desnudez? Pero si uno cuida tanto, por ejemplo, un objeto que puede ser inclusive hasta una camisa, dice Salomón, versículo 23, sobre toda cosa guardada. Uno a veces tiene muchas cosas que son importantes para el ser humano, que es importante para usted, para mí. Para muchas personas importante es el estudio. Por ejemplo, el estudio en cuanto a ser profesional. Por ejemplo, los padres quieren que sus hijos desde pequeños
Les preguntan usted qué quiere ser cuando sea grande y les ayudan para que logren sus metas. Si quiere ser un profesional, cualquier tipo de profesión, los padres le ayudan para que sean profesionales. Cuidan eso, le ayudan a que cuide eso y hasta que llegue a esa parte de la adultez sean profesionales. Y que eso se pase a sus descendencias o a sus hijos. Pero dice Salomón, sobre toda cosa guardado, ¿cuál es lo más valeroso para usted? Para un muchacho, para un chiquito, algo muy valeroso para ellos puede ser 100 pesos acá en Colombia, un peso en México, en cualquier otra parte, $1 que usted le dé, porque eso lo está guardando para algo. Algo muy valoroso para los hijos, los padres. Pero Salomón dice que sobre todo eso, dice, guarda tu corazón. Y es algo bien interesante, dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero él dice por qué. No solamente dice guarda tu corazón, pero él dice por qué guardar el corazón. Y dice porque de él mana la vida. La vida física, sí. Del corazón que tenemos en nuestros cuerpos, que bombea la sangre para todo el sistema nervioso, para todo el cuerpo. Él es el que ayuda a que nuestro cuerpo esté caminando, a que el cerebro tenga oxígeno y que inclusive siga mandando las órdenes a todo el cuerpo. Pero en sí estamos hablando de una vida espiritual porque este cuerpo físico, dice también Salomón, en Eclesiastés 12, en el versículo 7 allí, el versículo 5 en adelante, dice que el polvo vuelva a la tierra, el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Entonces estamos hablando de una vida más importante, no de esta vida física, sino que Jesucristo quiere que entiendan de que hay una vida después de esta. Jesucristo quiere que usted, amigo y amiga, entienda que hay una vida después de esta vida física. Usted y yo, hermano y hermana, Jesucristo quiere que entendamos que hay una vida después de esta, y por eso es lo que le predica a los fariseos y escribas, de que no era la vida física, que ellos debían entender de que ellos iban a morir, de que todos vamos a morir, y que lo más importante era estar bien con el Padre, que lo importante era aceptarle a Él como Salvador, como Redentor, que lo importante era aceptarle a Él como el Mesías, aceptarle a Él como el Maestro, porque ellos estaban siendo llamar maestros, cuando Jesucristo le dice que Él es el Maestro, que ellos solamente son hermanos. Eso lo vimos en los versículos anteriores. Entonces es bien importante lo que nos dice acá Jesucristo. Entonces el pueblo del Señor no debiera invertir en esta ley y desear de reformar a los hombres por meramente limpiar la apariencia exterior. O sea, lo exterior, lo que usted puede ver. Esto es como el proverbio donde dice, haced bueno al árbol y bueno su fruto. Mateo 12:33. Limpiar lo de afuera de una taza literal no necesariamente limpia lo de adentro, pero la limpieza del corazón del hombre resultará en la purificación de la conducta exterior. Y eso sí es bien interesante, porque en cualquier casa del mundo donde nosotros estemos, nosotros conocemos, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, los platos, lo que utilizamos para nosotros alimentarnos, para servir una sopa, para servir un alimento, una clase de alimento. Cuando usted desayuna, cena o almuerza, usted sirve sus alimentos en un plato. Y usted necesariamente usted puede lavarlo de por fuera, pero si no le echa agua a lo de adentro, si no le echa, por ejemplo, jabón a lo de adentro, que queda sucio, lo de adentro. Si uno solamente se pone a lavarlo de fuera, ¿cómo va a lavarlo de adentro? Si usted lava esa parte de afuera, pero no lava la de adentro, igualmente lo de adentro, por fuera usted puede ver algo muy bonito, pero por dentro, usted y yo no podemos ver el corazón. Pero Dios, Jesucristo, sí. Es bien importante. Jesucristo les está diciendo a ellos de que su corazón está malo, que está sucio y que deben de lavarlo. Y que esa limpieza era a través de aceptarlo a Él como Señor y como Cristo, como el Maestro. Porque Él está abriendo esa puerta, no solamente para ellos, fariseos, escribas, sino también hablamos de los saduceos, los herodianos. Hablamos de estas personas, hablamos de todos los que están para ese tiempo, para griegos, gentiles, que le aceptasen. Y entonces después de eso, recuerden allá en Hechos capítulo 2, en Jerusalén se cumple la promesa del reino. Pero entonces dice, vamos a seguir mirando, el versículo 26 dice, fariseo ciego,
limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hermanos y hermanas, como cristianos, ¿qué es lo que usted y yo limpiamos? Solamente estamos limpiando lo de afuera. Solamente entonces estamos mirando solamente nuestro rostro natural. Cuando vemos que nuestro pelo, por ejemplo, los varones, cuando nos crece mucho nuestra barba, la afeitamos para vernos bien, para que la gente nos vea muy bien. Por ejemplo, nos vestimos, tenemos una buena vestidura para ir al culto, para estar en un trabajo, ir a cualquier parte bien vestidos, bien presentados. Por ejemplo, utilizamos buenas palabras para presentarnos, pero ¿qué del corazón? ¿Qué de lo interno? ¿Qué de lo que Dios sí puede ver? Que inclusive usted y yo sabemos en qué se puede estar fallando, pero que inclusive también estamos mostrando a las personas. Recuerde lo que Jesucristo dijo a través de Santiago, el capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice que si somos oidores pero no hacedores, nos volvemos en esos oidores sordos. Esos oidores que inclusive nos engañamos a nosotros mismos. Porque entonces dice que nos vemos en el espejo, nuestro rostro natural, pero después de que ya nos vamos del espejo, ya no nos podemos ver en nuestro rostro, dice que se nos olvida cómo era. Santiago está diciendo de que hay que tener la palabra de Dios, leerla, pero aplicarla. Y estos hombres conocían la ley, predicaban la ley, pero no la estaban practicando. Y es más interesante eso. Recuerde, hermano y hermana, predicar es muy interesante. Yo le invito para que prediquemos más, yo le invito para que evangelicemos más. Pero recuerde eso, practiquemos más lo que predicamos, lo que vamos a evangelizar. Recuerde que nuestro propio testimonio predica a veces más que las mismas palabras. Vamos a mirar el versículo 27 y versículo 28, donde nos dice Jesucristo nuevamente a estos hombres allí: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire lo que Jesucristo les dice a estos hombres. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El sexto ay es pronunciado sobre los hipócritas píos o religiosidad insincera, o sea que no son sinceros. Jesús refuerza esta condenación por una figura asombrosa, sacada de una clase de objetos muy semejantes alrededor de Jerusalén. Compara a estos escribas y fariseos a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Era la costumbre de blanquear los sepulcros que serían vistos por todos. Es como nuestra costumbre moderna de tener flores o pastos en los sepulcros de los seres queridos. Es un ejemplo muy interesante y es hasta sencillo. ¿Cuántos de los que estamos vivos hemos ido a enterrar a seres queridos, familiares, amigos, amigas, vecinos? Y cuando uno va, por ejemplo, mire lo que pasa. Pasa, por ejemplo, de que hay una sala de velación donde se lleva a la persona, una caja, una especial, inclusive donde meten el cuerpo, un féretro especial donde meten el cuerpo. Es muy bonito, ponen velas alrededor, hay una sala, hay carros que llevan a las personas hasta el cementerio. Allí inclusive hay una especie de hueco donde meten, hay una lápida, donde esa lápida, muchas personas acá en Colombia mandan inclusive a hacerla con el nombre de la persona, la mandan a hacer inclusive hasta con texto bíblico, le ponen frases hermosas, pueden mandarla a hacerla con figuras, con muchas cosas, le ponen flores. Y la lápida está muy hermosa, pero dentro de esa lápida hay una persona que está muerta. No solamente muerta físicamente, sino muerta espiritualmente. Eso es lo que hay por dentro. Y si usted, aunque por fuera se ve una lápida muy hermosa, por dentro, cuando se entierra una persona, a los 2 o 3 años, ya no hay esa persona ahí. Es un polvo. Ya inclusive hay huesos ahí comidos por
por gusanos. Allí ya eso está muy feo. E inclusive recordamos la historia con Lázaro, que inclusive la hermana y las personas decían que eso ya hiede, que ya olía feo, que ya después de esos días que había pasado allí, pues ya el cuerpo inclusive se transfigura, se vuelve feo. Cuando inclusive se puede mirar que una persona es muerta y lleva por ahí 2 o 3 días sin que la lleven a lo que es la autopsia o que la lleven inclusive a que las preparen para enterrarlas, e inclusive ya huele muy feo. Pero inclusive a veces hacen esas lápidas para enterrar a esas personas y ponen frases, hacen cosas muy bonitas, flores y todo esto. Detrás de esa lápida que es muy bonita y flores y todo eso, hay huesos, hay algo feo. Y eso era lo que Jesucristo les está diciendo a estos hombres. Por fuera quieren mostrar algo muy bonito. Líderes, gobernantes, fuertes, digámosle como en este tiempo, predicadores, pastores, ancianos, apóstoles que se dicen llamar a profetas o profetisas que se dicen llamar apóstolas. He escuchado de apóstolas, he escuchado de pastoras que se hacen llamar, predicadores que se hacen llamar, pero por dentro están sucios. Son personas que hostigan con el diezmo, son personas que se escucha de que tienen no solamente una esposa, sino más novias, sino otras esposas, dañan matrimonios. Son personas que dejan a familias sin su casa, sin su carro, sin sus posesiones. Hostigar. Son personas que están sucias. Están, como dice acá Jesucristo, dice ahí, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto era para estos hombres. ¿Será que para nosotros igual será? ¿Para los cristianos, para los líderes, para los que predicamos el evangelio será lo mismo? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal lo que tenemos internamente? ¿Qué tal nuestro interior? ¿Qué tal esa evaluación que Cristo nos está haciendo? Porque recuerde que acá estamos leyendo para los fariseos y para los escribas. Pero para usted y para mí, ¿qué tal? ¿Qué tal esta evaluación que Cristo nos está haciendo? ¿Será que también nos irá a decir allí, hipócritas? ¿Será que también estamos practicando lo de estos mismos hombres y queremos vernos muy bonitos por fuera? Nuestra apariencia muy bonita. Hermanos predicadores o hermanas también, por ejemplo, muy bonitas, con ropa muy lujosa, inclusive hermanos con su pelo corto, con buenos anillos, con un carro, pero que son hermanos que no ayudan a los otros hermanos, que son hermanos que son malos esposos, malos hijos, malos vecinos. ¿Qué tal eso? Sigue diciendo Cristo entonces. Dice por acá más adelante, es como nuestra costumbre entonces moderna de tener flores o pasto en los sepulcros de los seres queridos. Los sepulcros son preservados y adornados en forma hermosa con monumentos costosos, pero por dentro contienen los cuerpos descompuestos y huele feo después de la descomposición. Un sepulcro o un cadáver eran considerados inmundos por los judíos. Eso lo dice el número 19-16, usted puede leer eso en casa. Los fariseos iban hasta el extremo de marcar con cal o tiza el terreno bajo el cual se extendía la cueva sepulcral. Qué terrible figura para mostrar la condición de estos hipócritas. Jesús da su propia aplicación a la figura al decir, así también vosotros por fuera, a la verdad, aparecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta comparación ilustra de una manera que llama la atención el carácter superficial y engañoso de la religión de los fariseos. Dice superficial y engañoso. Miren, de la religión de los fariseos. Puede que encuentren aplicación en muchas de nuestras prácticas religiosas modernas. Jesús aún está viendo a sus corazones y contrastando sus corazones con sus profesiones. Es importante eso.
Jesucristo está contrastando nuestros corazones con nuestras profesiones, en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Hay cristianos que son profesionales, cristianos que son ricos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Descontrasta lo que son y lo que profesan ser. Es diferente lo que se enseña y muchas veces a lo que se está demostrando. Muchas veces se enseña pero no se demuestra. Jesús enseña que el esfuerzo de aparentar ante los hombres ser mejor que los otros es hipocresía, y hace hipócritas de aquellos que lo intentan también. Jesucristo los está llamando entonces hipócritas. Y es interesante lo que dice acá. Versículo 27 y versículo 28, nuevamente les está diciendo sepulcros blanqueados. Mire lo que Jesucristo viene diciendo acá. Vamos a leer el versículo 29 hasta el versículo 36 para ir terminando ya con esta lección. Vamos a mirar si podemos terminar hoy, si no para el próximo miércoles, que Dios permita tener la vida, tener la salud, tener la oportunidad también de nuevamente la internet, transmitir el resto de este estudio para que sigamos mirando los otros eventos de Jesucristo. Versículo 29 hasta el 36 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si no hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces ahí vamos a ir mirando varios acontecimientos de esto. Entonces, el séptimo ay es pronunciado sobre estos escribas y fariseos, donde los condena por edificar los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos. Edificaron cúpulas y columnas sobre los sepulcros de los profetas y las adornaron. Parece que hicieron féretros allí, o huecos, donde inclusive después de que mataron a los profetas, los metieron allí. Estas personas inclusive eran personas muy estratégicas o muy inteligentes para hacer esto. Aparentaban honrar a los profetas y a los hombres justos de antaño. Parecían, sin embargo, a la misma vez los deshonraban, al rechazar sus enseñanzas y sus ejemplos. Sus padres habían matado a muchos de los profetas, y ahora esta generación honraba a estos profetas al adornar sus sepulcros y al decir: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Levantaron monumentos sobre los profetas que habían sido matados, adornaban sus sepulcros y los hacían blancos y por fuera hermosos, para que los hombres pensaran que estaban practicando sus virtudes. Estas tumbas están en el valle de Josafat, al sur de Jerusalén. Querían que la generación presente creyera que ellos respetaban y honraban a estos profetas y que no hubieran consentido a su muerte si hubiesen vivido en los días de los profetas, decían ellos. Jesús les llama la atención que ellos, al hacer esto, confiesan de que son hijos de los que mataron a los profetas. Condenaban la crueldad de sus antepasados, honraban sus tumbas, pero amaban el odio que sus padres sentían hacia los profetas y buscaban cometer la misma violencia contra Jesús. Entonces, ellos hablaban, por ejemplo, ahí dice,
donde dice, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Hablando de ese que no eran cómplices, o que no iban a matar, pero entonces sí tenían como la misma ira de sus mismos padres cuando mataron a los profetas, porque igualmente iban a matar a Jesús, estaban intentando matar a Jesús. Y vamos a mirar más adelante, en capítulo 27, que lograron su fin de esa ira, que lograron su fin de eso que ellos amaban, de la crueldad, de eso que ellos inclusive hablaban de que no tenían inclusive allí donde dice, le llama la atención de Jesucristo de que al hacer esto confiesan de que son hijos de los que mataron a los profetas. Ellos condenaban la crueldad de sus antepasados, pero honraban sus tumbas. Mire eso. Honraban las tumbas de ellos, de sus padres, que habían matado a los profetas. Pero amaban el odio, dice, que sus padres sentían hacia los profetas. Eso sí lo amaban. Y buscaban cometer la misma violencia contra Jesús. En esto se condenaban ellos mismos. Era más fácil edificar y adornar las tumbas de los profetas muertos que obedecer su instrucción y aceptar a Jesús como el Mesías. Ellos entonces adornaban estas tumbas de los profetas mismos para que los mismos hombres dijeran de que bueno, estos eran hombres buenos, de que eran hombres justos, de que eran hombres inclusive que honraban a los profetas por lo que hacían. Pero inclusive detrás de esta adorna, detrás de esto estaban inclusive la misma amor de odio que sentían los padres cuando mataron a los profetas. Ellos sentían esto porque iban a hacer esto con Jesucristo también. Ellos inclusive tenían, era, como decíamos ahorita, querían que los vieran por fuera como buenos, más que la parte interna eran malos, eran ilícitos. Pero entonces era más fácil edificar y adornar las tumbas de los profetas muertos que obedecer su instrucción y aceptar a Jesús como el Mesías. Jesús les dijo que al hacer lo que él sabía, ya habían determinado hacer. Es decir, colma la medida completa de la iniquidad de sus padres. O sea, que ellos mismos iban a hacer la misma iniquidad que los padres habían hecho. Aunque ellos están diciendo, allí en ese versículo, nuevamente quiero leerlo, dice, el versículo dice, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices con la sangre de los profetas. Pero inclusive mire lo que dice acá Jesucristo con eso de que ellos se vuelven cómplices cuando hacen, por ejemplo, hablábamos de muerte. Mire el versículo por acá, un versículo anterior para recordar esto, donde dice, por acá, en el versículo, miremos el versículo 13, dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces mire lo que dice ahí. En el versículo, mira lo que dice por acá un poquito más atrás, donde dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí Jesucristo está hablando acerca de eso. Entonces, estos hombres se están convirtiendo, ellos mismos, en estos que eran sus padres. Están tomando la misma ira, el mismo odio, como sus padres cuando mataron a los profetas, ahora van a matar a Jesucristo. Y recordemos de que Jesucristo, vamos a mirar un versículo. Para esto, para recordar lo que el apóstol Juan dijo allí, en el Evangelio de Juan, vamos a ir a mirar el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 17 y el versículo 18. Dice de la siguiente manera, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces mire ese punto tan interesante allí. Habla acerca de Jesucristo. Estamos hablando allí de ese punto, cuando también allí el apóstol Juan hablaba acerca de Jesucristo como el profeta.
Vamos a mirar otro versículo más para eso. En el libro de Deuteronomio, vamos a mirar en Deuteronomio, acá en el versículo, libro de Deuteronomio, vamos a mirar allí, donde dice, mira lo que dice el versículo, bueno, Deuteronomio capítulo 6. Déjenme leer este versículo para buscar otro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, en el versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá se está hablando inclusive cuando Dios le manda a ellos para que le honraran y le glorificaran, y también pues esto era para Jesucristo mismo. Entonces acá se está mostrando acerca de lo de los profetas cuando se habla de que iban a matar a Jesucristo también. Entonces Jesús les hace saber este punto donde les dice, colmar la medida completa de la iniquidad de sus padres. O sea, van a completar eso que comenzaron sus padres. Mataron a los profetas y van a mandar a matar a Jesucristo. Vamos a ir terminando por acá. Entonces, esta vez los denuncia el decir, serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fueron llamados serpientes porque tenían la astucia y el veneno de serpientes. Así como la serpiente mata al cuerpo, así ellos destruían las almas de los hombres. Su malicia tenía el fin de destruir aún el Salvador del mundo. Parece que la anunciación de Jesús sube a un clima espantoso. Fueron llamados engendros de víbora, que significa que habían acumulado tanto odio a sus padres que son bien descritos como engendros de víbora. Jesús hizo la pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No espera respuesta a esta pregunta. Era otra forma de decirles que no había escape para ellos. Debían de arrepentirse. La condenación del castigo eterno pertenece a las personas con ese carácter, de la ira, del no arrepentirse. Solo por el arrepentimiento podrá alguien escapar de esa justa condenación. Vamos a dejar por ahí, vamos a orar. Gracias a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que han ingresado para escuchar el estudio de esta tarde. Recuerde que les está hablando su siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Es para mí un gozo, regocijo que usted pueda ingresar. Le damos muchas gracias por usted tomarse el tiempo en esta tarde, poder entrar a la página de Mensaje de Amor para Salvación, el poder tener la palabra de Dios, la Biblia, para también escucharla. Gracias por querer recibir de la palabra de Dios la enseñanza, por querer inclusive leerla, por querer inclusive mirar lo que dice allí para que seamos edificados. Vamos a orar. Un abrazo fraternal desde acá de Colombia para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un ósculo santo. Recuerden que el ósculo santo, para los que no saben qué es un ósculo santo, es un beso fraternal. Y también un apretón de manos. Vamos a orar. Gracias por entrar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por entrar a ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar, vamos a terminar con un himno. Y nuevamente la invitación es para el día miércoles, de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, para entrar a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde que también la invitación es para que entremos a la emisora durante el día, los 7 días de la semana. Tenemos estudios, hermanos que están predicando. Estamos predicando acá próximamente.
Estaremos en un seminario del matrimonio para que ingresen también, seamos edificados con estos temas. También esperamos que los que tengan las oraciones en el blog, también queremos pedirles de que escriban también las oraciones para poder orar por ellas, por ustedes, para que siempre estemos allí y podamos inclusive pedir por usted para que el Señor ayude a usted, ayude a este siervo, a todos los que pedimos oración. Igualmente también, si usted quiere un estudio personalizado, si usted quiere recibir un estudio acerca de cómo debe ser el Evangelio, quiere conocer acerca de la palabra de Dios, del plan de salvación, también queremos invitarle a que nos escriba a través de estos medios, a que usted pueda buscar en el país de origen donde usted está, una iglesia de Cristo. Nos pueda escribir en el país que usted está para guiarle también donde pueda encontrar una iglesia de Cristo y usted pueda ir allí, reunirse y adorar al Señor. Obedecer el plan de salvación. Vamos a orar. Muchas gracias por ingresar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias porque nos permite estudiar su palabra, nos permite ser edificados con estos eventos de su Hijo Cristo. Gracias, Dios, porque conocemos la forma de cómo liderar en la iglesia que usted nos ha puesto, Dios, cómo ministrar, cómo guiar. No como los altos líderes, no como los que más se mandan, no como los que más conocemos, sino como siervos, sino como siervas, sino como su palabra nos dice, sino como Cristo se hizo. Él se hizo humilde, Él se hizo el menor, aunque es el mayor, el Señor, es Dios, es el omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios. Su Hijo Cristo vino y se humilló hasta la muerte de cruz. Él nos ha enseñado de que nosotros como cristianos, como guías, como predicadores, como evangelistas, como los que son ancianos o los que son diáconos o los que son maestros, maestras, los que somos evangelistas y predicadores, ser humildes, humillarnos y guiar a nuestros hermanos y ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Dios, por mostrarnos la forma de que su Hijo Cristo vino acá a la tierra para enseñarnos la forma de cómo ser humildes, de cómo guiar la iglesia que Él mismo edificó, que Él es la cabeza, cómo inclusive ayudarnos los unos a los otros, y también, Dios, cómo mirar esa forma de cómo estar guiando. Si estamos guiando mal, si estamos sirviendo mal, Dios, le rogamos que nos perdone y le rogamos a Dios que así como su Hijo Cristo está evaluando a estos fariseos y escribas y les está reprobando, pues que no seamos reprobados, sino que podamos trazar bien su palabra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 2:15, nosotros podamos ser hallados, aprobados, Dios, y no reprobados, y que podamos ir al cielo. Le rogamos que nos esté alimentando más, ayudando a crecer más en su Hijo Cristo, para guiar mejor, para predicar mejor, para evangelizar mejor. Igualmente rogamos por nuestros amigos y amigas que han ingresado a la página web, para que ellos puedan ser añadidos a su iglesia, Dios, a la iglesia de su Hijo Cristo, para que ellos sean bautizados, para que ellos, Dios, conozcan de su palabra, también, Dios, puedan tener la bendición de la salvación en sus vidas, en sus familias. Gracias por mis hermanos y hermanas, gracias, Dios, por los amigos y amigas, gracias por esta página web, gracias, Dios, por nuestros hermanos que administran la página web, por los que predicamos allí, muchas gracias, por nuestras familias, Dios, por los hermanos que tienen a sus hijos, los que tienen nietos, los que tenemos sobrinos. Le rogamos por nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos, para que usted les ayude, les dé consuelo, Dios. Nuestra hermano acá Carlos en Colombia, Dios, que ha perdido a su esposa Ángela, para que le bendiga a él, le fortalezca, para que le ayude a sus hijos, Dios, que ha quedado él solo con sus hijos, le bendiga mucho a él. Acá en Colombia, Dios, le fortalezca, le dé consuelo. También a nuestras hermanas Ospinas, Dios, a nuestra hermana María Elena que ha perdido a su mamá, a nuestro hermano Fernando Ospina que ha perdido también a su mamá, para que les dé mucho consuelo. Les ayude a otros hermanos que han perdido a sus seres queridos, para que les dé mucho consuelo y para que nos ayude siempre. Tendré en cuenta, Dios, de que este cuerpo solamente esté, estos ojos, estos oídos y esta boca y estos manos y pies, Dios, solamente estén vivos para honrar y glorificar el nombre de su Hijo Cristo y para servirle a usted. Bendíganos pues y gracias por esta tarde. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Voy a quedar con un himno y después terminamos. Bendiciones, saludos nuevamente a este siervo, saludos desde Colombia, a mi familia, para todos ustedes, hermanos y hermanas del mundo entero. Feliz tarde. Mi Jesús es el gran Rey de Reyes, mi Jesús el poderoso es, grande y excelso, siempre victorioso, mi Jesús Rey de Reyes es.
resucitado poderoso es. Yo soy su hijo, Él es mi Señor, mi Jesús, Rey de Reyes es. Mi Jesús, Rey de Reyes es. Mi Jesús, Rey de Reyes es.